Nunca había visto algo así en 20 años cubriendo cumbres presidenciales. Cuando Camila Vallejo se levantó de su asiento y caminó hacia Dina Boluarte, todos en la sala contuvieron la respiración. Lo que dijo después quedará en la historia diplomática. Soy Roberto Méndez, periodista especializado en política internacional. He cubierto más de 50 cumbres presidenciales, desde confrontaciones entre Bush y Chávez hasta los desplantes de Trump. Pero lo que presencié el 18 de octubre de 2025 en la Cumbre Sudamericana de Integración en Santiago de Chile superó todo lo que había visto antes. La joven vocera del gobierno chileno, Camila Vallejo, de apenas 34 años, se enfrentó cara a cara con la presidenta peruana Dina Boluarte, de 61 años, en un intercambio que no solo rompió todo protocolo diplomático, sino que expuso las profundas grietas ideológicas que dividen a Sudamérica. La Cumbre Sudamericana de Integración 2025 se suponía que sería un evento rutinario. Los líderes de la región se reunirían para discutir comercio, migración y cambio climático. Chile, como anfitrión, había preparado todo meticulosamente. El Palacio de la Moneda brillaba, los protocolos estaban definidos, las agendas distribuidas, pero había una tensión subyacente. Las relaciones entre Chile y Perú habían estado deteriorándose desde que Boluarte asumió el poder. El gobierno de Gabriel Boric, abiertamente de izquierda, veía con desconfianza el giro autoritario de Boluarte, y Camila Vallejo, ícono del movimiento estudiantil chileno y ahora vocera presidencial, no ocultaba su desprecio por lo que llamaba la dictadura disfrazada de democracia en Perú. Para entender lo que pasó, deben conocer a las dos mujeres en el centro de este drama. Camila Vallejo Doulin, 34 años, comunista, feminista, ícono de la izquierda latinoamericana. Saltó a la fama liderando las protestas estudiantiles de 2011 en Chile. Elegida diputada, luego ministra, ahora vocera. Carismática, directa, sin pelos en la lengua. Representa todo lo que la nueva izquierda latinoamericana aspira a ser. Dina Ercilia Boluarte Cegarra, 61 años, abogada, tecnócrata, superviviente política. Asumió la presidencia en medio del caos, se alió con la derecha, reprimió protestas. Para sus críticos, una traidora. Para sus partidarios, la mano dura que Perú necesitaba. Representa el pragmatismo político llevado al extremo. Dos mujeres, dos generaciones, dos visiones opuestas de América Latina. La mañana del 18 de octubre, los líderes comenzaron a llegar a la Moneda. Boric recibía personalmente a cada uno. Cuando llegó el turno de Boluarte, el protocolo dictaba que Vallejo, como vocera, estaría presente. El primer encuentro fue glacial. Vallejo extendió la mano por cortesía, pero sus ojos decían otra cosa. Testigos cuentan que el apretón de manos duró menos de un segundo. Boluarte intentó hacer conversación casual sobre el clima de Santiago. Vallejo respondió: «Sí, aquí en Chile respiramos aire de democracia, no gases lacrimógenos». Boric intervino rápidamente para evitar una escalada, pero el tono estaba establecido. La sesión plenaria comenzó a las 10 a.m. El tema principal era la crisis migratoria venezolana. Cada país tenía 10 minutos para exponer su posición. El orden era alfabético: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Cuando llegó el turno de Chile, no fue Boric quien habló, sino Vallejo. Esto era inusual. Normalmente los presidentes hablan, no los voceros. Pero Boric quería enviar un mensaje. Vallejo comenzó su intervención hablando sobre la tradición chilena de acoger refugiados. Mencionó a los españoles que huyeron de Franco, a los brasileños que escaparon de la dictadura militar. Y entonces, mirando directamente a Boluarte, dijo: «Chile siempre ha sido tierra de acogida para quienes huyen de la opresión, sea de Pinochet ayer o de otros dictadores disfrazados de demócratas hoy». El silencio en la sala fue ensordecedor. Boluarte mantuvo la compostura,
pero quienes la conocen notaron cómo apretaba su bolígrafo. Cuando llegó su turno, ignoró el tema migratorio y fue directo al ataque. Es curioso recibir lecciones de democracia de representantes de un gobierno que simpatiza con terroristas y desestabilizadores. Perú no necesita consejos de quienes nunca han tenido que tomar decisiones difíciles para mantener el orden. Luego, en un movimiento calculado, añadió: además, es interesante que la señorita Vallejo hable tanto, considerando que no es una funcionaria electa. En Perú, los voceros hablan cuando los presidentes se lo permiten. El señorita fue deliberado. Vallejo es conocida por insistir en que la llamen ministra o vocera, no señorita. El protocolo dictaba que no debía haber interrupciones durante las intervenciones, pero Vallejo se puso de pie. Boric intentó tomarla del brazo, pero ella se soltó. Caminó hacia el centro del salón, se paró frente a Boluarte y comenzó a hablar. Presidenta Boluarte, o debo decir, dictadora Boluarte, usted no tiene autoridad moral para hablar de democracia. Usted llegó al poder sobre los cadáveres de 60 peruanos. Usted gobierna con 9% de aprobación. Usted es la vergüenza de América Latina. Los delegados estaban atónitos. Esto no tenía precedentes. Vallejo continuó: y sí, no soy presidenta, pero fui elegida diputada con más votos que los que usted tiene de aprobación. Represento a una generación que no acepta dictadores, sean de derecha o de izquierda, sean hombres o mujeres. Boluarte se levantó, su rostro enrojecido. Por primera vez en su presidencia, perdió completamente la compostura en público. ¿Cómo se atreve? Comunista insolente. Usted no sabe nada de gobernar. Es fácil ser idealista cuando nunca has tenido poder real. Luego, en un momento que quedaría grabado para la historia, Boluarte hizo algo impensable. Empujó a Vallejo. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para que los guardias de seguridad intervinieran. El caos estalló. Las delegaciones se pusieron de pie. Los cancilleres intentaban calmar a sus presidentes. Las cámaras de los periodistas acreditados capturaban cada segundo. Mientras la seguridad intentaba separar a las dos mujeres, Vallejo gritó las palabras que se volverían virales. «Eres una dictadora, una asesina. La historia te juzgará como juzgó a Pinochet, a Videla, a todos los tiranos». Boluarte respondió: «Y tú eres una niña jugando a la política. Cuando tengas que elegir entre el orden y el caos, hablaremos». Fue entonces cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, intervino físicamente, poniéndose entre las dos mujeres. «Señoras, por favor, somos latinoamericanos civilizados», dijo con su característico tono irónico. En cuestión de minutos, el video del enfrentamiento estaba en todas las redes sociales. Vallejos Boluarte se convirtió en trending topic mundial. Los memes proliferaban, pero más allá del espectáculo, había consecuencias serias. La Casa Blanca emitió un comunicado llamando a la calma. La Unión Europea expresó preocupación por el deterioro del diálogo democrático en la región. China y Rusia, siempre atentos a las grietas en América Latina, observaban con interés. En Chile, la reacción fue mayoritariamente de apoyo a Vallejo. Dijo lo que todos pensamos. Era el sentimiento general. En Perú, la sociedad se dividió aún más. Los opositores a Boluarte celebraban. Sus partidarios denunciaban una agresión diplomática. Pero más allá del drama, ¿qué reveló este enfrentamiento? Primero, la profunda división ideológica en Sudamérica. No es solo izquierda versus derecha, es una batalla generacional entre los viejos modos de hacer política y una nueva generación que rechaza los compromisos tradicionales. Segundo, el papel de las mujeres en la política latinoamericana. Irónicamente, dos mujeres protagonizando este choque reflejaba tanto el progreso como las tensiones persistentes. Vallejo, acusando a Boluarte de ser una vergüenza para las mujeres en política, tocó una fibra sensible. Tercero, la fragilidad de la diplomacia regional.
Si dos funcionarias pueden casi llegar a los golpes en una cumbre presidencial, ¿qué dice eso sobre el estado de la integración sudamericana? La cumbre, por supuesto, fue un desastre. La sesión se suspendió. Las delegaciones se retiraron a sesiones cerradas. Perú amenazó con retirarse completamente. Chile insistió en que no se disculparía. Boric intentó hacer control de daños, pero Vallejo había actuado con su bendición tácita. Todos lo sabían. En una conferencia de prensa improvisada, dijo: la vocera Vallejo expresó de manera vehemente lo que es una preocupación legítima sobre la situación de los derechos humanos en Perú. Quizás las formas no fueron las ideales, pero el fondo es innegable. Boluarte, por su parte, convocó a su canciller y ordenó el retiro inmediato de la delegación peruana. En el aeropuerto, declaró: Chile ha demostrado que no es un socio confiable. Evaluaremos todas nuestras relaciones bilaterales. Pero había más en esta historia de lo que se veía en la superficie. Fuentes cercanas a ambos gobiernos me revelaron que el enfrentamiento no fue completamente espontáneo. Vallejo había estado presionando a Boric para tomar una postura más dura contra Boluarte. Veía la pasividad internacional ante los abusos en Perú como una traición a los principios de la izquierda. Si no denunciamos a Boluarte, ¿qué credibilidad tenemos? Había argumentado en reuniones privadas. Por su parte, Boluarte sabía que sería confrontada en Chile. Sus asesores le habían preparado respuestas medidas. Pero algo en Vallejo, quizás su juventud, su belleza, su confianza, tocó las inseguridades más profundas de Boluarte. Una fuente peruana me dijo: la presidenta vio en Vallejo todo lo que ella nunca fue: joven, carismática, con convicciones claras. Eso la enfureció más que cualquier insulto. Es imposible ignorar las dinámicas personales en juego. Vallejo, a sus 34 años, representa todo lo que Boluarte, a los 61, ha tenido que reprimir o sacrificar para llegar al poder. Vallejo tuvo una hija siendo diputada, balanceando maternidad y política sin disculparse. Boluarte nunca tuvo hijos, dedicando su vida a una carrera que la llevó a la presidencia por accidente, no por elección popular. Vallejo es abiertamente comunista y no se disculpa por ello. Boluarte comenzó en la izquierda, pero terminó aliada con la derecha más conservadora. Vallejo es un ícono de estilo, apareciendo en revistas de moda. Boluarte es criticada por sus Rolex, mientras su pueblo sufre. No es solo política, es personal. Y en ese salón en Santiago, todo explotó. El enfrentamiento Vallejo-Boluarte tuvo efectos dominó en toda la región. En Argentina, Cristina Kirchner tuiteó: cuando las mujeres pelean en política, el patriarcado se frota las manos. Pero a veces la verdad debe ser dicha, sin importar el género de quien la dice. En Brasil, Lula intentó mediar, ofreciendo Brasilia como terreno neutral para un encuentro de reconciliación. Ambas partes rechazaron la oferta. En Colombia, Petro aprovechó para criticar tanto a Chile como a Perú. Mientras nos peleamos entre nosotros, el imperio se ríe. Pero fue en Bolivia donde las repercusiones fueron más serias. El gobierno de Arce, atrapado geográficamente entre Chile y Perú, vio sus planes de integración económica colapsar. Los medios de ambos países entraron en modo de guerra total. En Chile, los titulares celebraban a Vallejo como la voz de la conciencia sudamericana y la mujer que dijo no a la dictadura. En Perú, la pintaban como la extremista que humilló a Perú y la comunista que quiere desestabilizar la región. Las redes sociales se polarizaron instantáneamente. Los hashtags Quita Team Vallejo y Taralcha Team Boluarte dividieron el Internet latinoamericano. Influencers, políticos, celebridades, todos tomaron partido. Pero quizás el momento más viral fue cuando la actriz peruana Magali Solier publicó: Vallejo dijo lo que muchos peruanos no podemos decir sin ser perseguidos. Era inevitable que el enfrentamiento fuera analizado desde una perspectiva de género.
Dos mujeres poderosas peleando públicamente alimentó todos los estereotipos que el feminismo ha intentado combatir. Pero analistas feministas ofrecieron una lectura más matizada. La chilena Nelly Richard escribió: "No se trata de dos mujeres peleando como estereotípicamente se esperaría. Se trata de dos visiones opuestas del poder femenino. Vallejo representa el poder desde la convicción y la autenticidad. Boluarte, el poder obtenido mediante la adaptación al sistema patriarcal". La peruana Rocío Silva. Santisteban añadió: "Es precisamente porque son mujeres que este enfrentamiento es tan significativo. Los hombres han tenido estos desencuentros por siglos sin que nadie los analice por su género. Es hora de que las mujeres también puedan pelear por principios sin ser reducidas a peleas de mujeres". Las 48 horas siguientes al incidente fueron cruciales. En Chile, Vallejo ofreció una conferencia de prensa, donde, lejos de disculparse, redobló su postura. "No me arrepiento de una sola palabra. Alguien tenía que decirle a Boluarte lo que es, una dictadora. Si eso rompe protocolos diplomáticos, que así sea. Los protocolos no pueden estar por encima de los derechos humanos". En Perú, Boluarte convocó a una cadena nacional donde intentó mostrarse como la parte agraviada. "He sido atacada, humillada, agredida físicamente por una funcionaria menor del gobierno chileno. Esto es inaceptable. Perú exige disculpas formales". Pero el damage control no funcionaba. Incluso medios tradicionalmente favorables a Boluarte cuestionaban su pérdida de compostura. Mientras el drama personal capturaba titulares, las consecuencias económicas eran serias. Chile y Perú tienen un intercambio comercial de 3.000 millones de dólares anuales. Miles de empresas dependen de la frontera abierta. El puerto de Arica en Chile es vital para las exportaciones bolivianas que transitan por Perú. En 24 horas, los mercados reaccionaron. Las bolsas de Santiago y Lima cayeron. El peso chileno y el sol peruano se depreciaron. Los inversores temían una escalada que afectara el comercio regional. Empresarios de ambos países presionaban por una solución. "No podemos dejar que un desencuentro personal destruya décadas de integración económica", declaró el presidente de la Cámara de Comercio, Chile-Perú. La OEA convocó a una sesión extraordinaria. Luis Almagro intentó mediar, pero su propia controversia política lo hacía un mediador poco creíble para ambas partes. Fue Nyón, entonces, cuando apareció un mediador inesperado: el Papa Francisco. En su audiencia semanal, sin mencionar nombres, dijo: "Cuando los líderes, especialmente las mujeres líderes, pelean entre sí, los que sufren son los pueblos. Hago un llamado a la reconciliación y al diálogo". La intervención papal cambió la dinámica. Era difícil para dos países mayoritariamente católicos ignorar al Papa. Una semana después del incidente, bajo presión internacional y doméstica, se organizó un encuentro secreto en Montevideo. No entre Boluarte y Vallejo, eso era imposible, sino entre los cancilleres. El encuentro duró 7 horas. Al final, se emitió un comunicado conjunto. Chile y Perú reafirman su compromiso con la integración regional y acuerdan dejar atrás los incidentes de la Cumbre de Santiago. Ambos países trabajarán en fortalecer sus relaciones bilaterales. Era diplomacia vacía, todos lo sabían, pero al menos detuvo la escalada. El enfrentamiento tuvo efectos duraderos en las carreras de ambas mujeres. Para Vallejo se convirtió en un ícono aún mayor. Su popularidad en Chile se disparó. Encuestas la ponían como posible candidata presidencial para 2029. Internacionalmente, se convirtió en una voz reconocida de la izquierda latinoamericana. Para Boluarte, fue otro clavo en el ataúd de su presidencia. Su aprobación cayó aún más. La imagen de ella empujando a Vallejo se convirtió en un meme eterno. Incluso sus aliados cuestionaban privadamente su temperamento. Mirando hacia atrás, el enfrentamiento Vallejo-Boluarte fue más que un simple altercado diplomático.
Fue un momento que cristalizó las tensiones fundamentales de América Latina contemporánea. Juventud versus experiencia, idealismo versus pragmatismo, izquierda versus derecha, autenticidad versus supervivencia política, principios versus poder. En ese salón en Santiago, dos mujeres encarnaron estas dicotomías y las llevaron a su punto de ruptura. Hoy, meses después, Chile y Perú mantienen relaciones formales pero frías. Vallejo sigue siendo vocera, más influyente que nunca. Boluarte sigue siendo presidenta, más aislada que nunca. En las calles de Santiago y Lima, el pueblo recuerda. Para algunos, fue el día que una joven valiente enfrentó a una dictadora. Para otros, el día que la diplomacia murió en Sudamérica. Pero para mí, que estuve ahí, fue el día que vi el futuro y el pasado de América Latina chocar frente a mis ojos. Y en ese choque, quizás, nació algo nuevo. Porque cuando Camila Vallejo se levantó de su asiento y caminó hacia Dina Boluarte, no era solo una mujer enfrentando a otra, era una generación diciéndole a otra, tu tiempo ha terminado. Y eso, más que cualquier insulto o empujón, es lo que realmente dolió. La Cumbre Sudamericana de Integración 2025 será recordada no por sus acuerdos comerciales o declaraciones conjuntas, sino por el momento en que dos mujeres dijeron en voz alta lo que dos mitades de un continente pensaban en silencio. A veces la diplomacia requiere mentiras corteses, pero a veces, solo a veces, la verdad debe ser dicha, incluso si eso significa romper todos los protocolos, incluso si eso significa crear un escándalo internacional, incluso si eso significa que una joven comunista chilena le diga a una presidenta peruana exactamente lo que es, una dictadora. La verdad no respeta protocolos diplomáticos,